Muy buena gente, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hacer un video sobre la evolución de los mandos, de los joysticks, de los controles de las consolas. Vamos a empezar por el Magnavox. El Magnavox Odyssey es del 1972, fue una de las primeras consolas. Fue desarrollado por Ralph Beer y fue comercializado por Philips en Estados Unidos. Los juegos que tenía la Magna Odyssey eran bastante sencillos, entonces el control eran bastante sencillos. Eran unos mandos con dos perillas para moverse como una imagen. O sea, uno movía de forma horizontal y el otro vertical. Y la ergonomía, bien, gracias. No tenían ergonomía, obviamente. Era la primera consola, una de las primeras consolas que se salía al mercado. El Atari 2600 en 1977, o sea, 5 años después. Si sabes sumar, sí, 5 años después, sí. Este mando ya tenía una palanca y un botón sencillito. La Atari 5200, la sucesora de la 2600, ¿qué significa el número? No tengo el más fucking idea. Ahí me puse a hacer una investigación y dicen que es el número que aparece en el catálogo de los artefactos de Atari, debe ser, no sé. En 1983 la Nintendo NES. ¿Quién introdujo las crucetas? Ahí está, toma, Nintendo. ¿Quién? El conocido diseño de la cruceta de Nintendo fue desarrollado por Gunpei Yokoi para las Game & Watch, unas consolas portátiles viejas. Voy a estar dejando unas imágenes para que la vean. Y había dos mandos, uno americano y uno japonés. Les voy a dejar una imagen de los dos para que vean las diferencias. Son muy similares. Los mandos de la NES de Japón están conectados con cable y no se podían extraer y se podían encastrar a los costados de las consolas. Se podían poner al costado, no sé si lo recuerdan. Y el segundo mando tenía una peculiaridad, que tenía un micrófono incorporado que yo nunca lo utilicé, pero para ciertos juegos en esa época se utilizaba. Tiene mucha... la NES en Japón tenía un sistema satelital, era como una especie de internet muy... ¿cómo se le diría? Anterior al un internet. Bueno, tenía un sistema satelital que en ciertas horas se podía conectar la NES y se podían bajar ciertas cosas como DLC. En esa época ya estaban pensando, bueno, no eran DLC, sino que eran como expansiones de los juegos, ciertos juegos, que solamente se conseguían teniendo un aparatito, que les voy a dejar una imagen, y que se conectaba en ciertas horas en el satélite. Estoy hablando de 1985. Bueno, el joystick cuenta con dos botones principales, un botón de pausa, uno para seleccionar el famoso Select y obvio el D-pad diseñado por Nintendo. Y la ergonomía no tenía ergonomía, era bastante cuadrado, pero era un avance tremendo para los joysticks en esa época. El diseño que hizo Nintendo. Fíjense que que la cruceta está a la izquierda y que tenga dos botones Select que estar en el medio, se sigue conservando hasta el día de hoy. En 1985 Sega Master System le copió el mando hacia Nintendo, era igual, solo que la cruceta era diferente y no tenía los botones de pausa y select. Era incómodo poner pausa porque tenías que levantarte y poner pausa en la consola. En 1988 la Sega Genesis ya sacó su mando Boomerang con 3 botones y el botón Start. Se avivaron. Bien, aplausos, grande Sega. Mejoraron la cruceta con respecto a la Master System. Y en 1990 la SNES, como se iban complejizando los juegos, le incluyeron 2 botones más, los L y R, en la parte superior. ¿Quién introdujo las crucetas en la parte izquierda? ¿Quién introdujo los R y R que están usando? ¿Quién? Bueno, y en 1993, como el joystick de Sega se quedó por detrás porque los juegos se iban complejizando y para tener más mecánicos, más movimiento, necesitaban más botones. Entonces el joystick incorpora el famoso control con 6 botones y un botón arriba que es un botón que no sé, que era un modo, no sé, nunca lo usé ese botón de arriba. Este joystick me trae muchos recuerdos porque lo usé mucho, una de mis consolas favoritas, el Sega. Y bueno, y después la Atari sacó el Jaguar. No sé, el mando es muy feo, no sé qué es, la verdad. Tenía una choclada de botones que, no sé, bueno, nunca tuve una Jaguar. Yo vi las promociones en las revistas de videojuegos, pero nunca tuve una Jaguar. Fue un fracaso la consola. Bueno, eso da para otro video. Panasonic también sacó su mando, pero también es irrelevante porque no tuvo éxito de Panasonic. Voy a hablar de las consolas principales porque hay un montón de consolas que salieron al mercado, pero vamos a hablar las que tuvieron éxito, las que la gente más conoce. Ya algún día voy a hacer un video sobre consolas que no las conoce nadie y no tuvieron nada de éxito. En 1993 también NES actualizó su mando, que en realidad fue
Fue inspirado en el de Super NES, como que lo actualizaron un poco. Este mando también es poco conocido, pero se los dejo para que lo vean. En 1994, la Sega Saturn sacó su diseño de mando. Tenía dos mandos. El mando principal era muy similar al de Sega. Le añadieron dos botones superiores, el L2 y R2, y un pendorcho para que sean más ergonómico el agarre, las típicas, no sé cómo se le llama, protuberancia de los joysticks que tienen para agarrarse. Bueno, Sony lanzó su joystick con su consola, que le agregó el L2 y R2. Y el D-pad era diferente al de Nintendo, pero se inspiraron claramente en el de Super Nintendo, en el joystick de Super Nintendo. Es muy obvio la inspiración. Pero no tenía análogos y no vibraba tampoco. En 1996 Nintendo cayó con su Ultra 64, con su Nintendo 64. Así se llamaba, Ultra 64. En esa época el proyecto se llamaba así. Tenía un D-pad, tenía tres pendorchos, muchas tres protuberancias para poder agarrarlo. No tengo un joystick para mostrarle, pero bueno, les voy a dejar imágenes. Le agregaron la botonera C, que con eso en algunos juegos se controlaba la cámara. Un análogo, que el análogo era bastante preciso. Y le agregaron un botón Z en la parte de atrás. Lo que sí, ese mando no vibraba, tenías que añadirle, tenía arriba en la parte superior ranuras para poder añadirle el Rumble Pack. En 1997 Sony, como vio que Nintendo ya había sacado un análogo, actualizó su control y lo sacó con análogo y con DualShock. Ahí sí vibra, tenía dos motorcitos que los hacía vibrar. Y los botones L y R, las palancas, se podían presionar haciendo que serían L3 y R3. Se nombraron como L3 y R3. En 1998 Sega, para no quedarse atrás, saca la Dreamcast, que sería el mando de Dreamcast, es una continuación del mando de Saturn. Y tenía dos ranuras para añadirle un montón de periféricos. Que en Japón sacaron un montón de periféricos, hasta uno para pescar, o sea, había un montón de periféricos. En el 2000 Sony saca la PlayStation 2 y el de PlayStation, el Sony es igual de PlayStation 1, nada más que algunos botones son más sensitivos, o sea, depende cómo los presiones, no sé cómo decirles. En los juegos de autos, o sea, si vos presionas despacito, acelera poco, y si apretas más, aceleraba más por lo general. En algunos juegos se utilizó eso. En el 2001 saca GameCube, o sea, Nintendo saca el joystick de GameCube, que a mí me parece es muy bonito este mando, a mí me gusta mucho y es muy cómodo. Es muy similar al al control de Nintendo 64, nada más que le quitan el pendorcho del medio. La botonera C fue eliminada y le dieron 4 botones con un tamaño algo peculiar, el tamaño de los botones. Y yo creo que el botón A lo hicieron más grande por la importancia, y el B más chico, no sé, y el X para estar más cómodo para el pulgar. Bueno, y el botón Z lo mandaron atrás y sí, seguía conservando los R y R, pero parecían más como gatillos. El mando vibraba, pero los joysticks no se podían usar como los análogos, perdón, no se podían usar como botones, no se podían presionar. Xbox saca su joystick con los dos análogos que no eran simétricos, que esto gustó un montón, con 6 botones en el frente. Está muy inspirado en el botón en el joystick de Dreamcast. Lo que pasa es que Microsoft colaboró con Sega para hacer el sistema operativo de la Dreamcast. También tenía una ranura para acoplar periféricos. Y luego, viendo las quejas, porque muchas personas se quejaban por el diseño del mando, les saca otro más pequeño en el 2005. Esto nos lleva al mando de las 360, que mejoró el mando de la consola anterior, de la Xbox, y le pusieron un botón Home en la parte con el logo de la empresa, y una salida de auriculares. Es muy continuista y es uno de los mejores mandos. Mucha gente le parece el mejor mando, es muy muy cómodo, muy bueno el control de Xbox. El joystick de PlayStation 3 es igual a todos los demás, solo que incorpora el botón Home y la capacidad de tomar el movimiento, el Six Axis, creo que se llamó Six Axis. Después sacaron el DualShock creo que tenía un problema de patente, entonces no podían sacar el DualShock. Y después sacaron el DualShock. Todo esto fueron tropezando en el PlayStation 3, que quisieron encarecer la consola y por eso no despegó el PlayStation 3, ¿no? Y la Xbox le ganó en toda esa parte la guerra de consolas. Lo que tenía este control, que a mí no me gustaba, que los gatillos traseros, los L2 y R2 eran curvos hacia abajo. Entonces cuando vos ibas acelerando algo se te resbalaba el dedo. Bueno, a mí me pasaba eso, para mí era un mal diseño. Bueno, vamos con la Wii.
La Wii parece un control de televisor, pero le incorporaron un altavoz, control de movimiento, obviamente, cuando se tomaba el movimiento. Y algunos juegos necesitaban el nunchuck. El nunchuck es la otra cosita. También venía un control pro. Acá en la Wii era bastante peculiar el mando, pero era bastante cómodo el mando de la Wii. En el 2012 la Wii U es una tableta. Tiene varias cosas, varias características, pero es un joystick tableta que tiene en el medio una pantalla táctil, tiene tecnología NFC y un mando, es un mando tableta. En el 2013 Xbox One mejoró el control de la 360, tiene mejores gatillos, una mejor cruceta, y también sacó el mando Pro de la Xbox One, que me parece el mejor mando, tiene una calidad tremenda, se le pueden cambiar las crucetas, tiene levas traseras, es lo más pro, es muy bueno ese mando. Y ese mismo año la PlayStation 4 sacó acá Sony se puso las pilas, le hizo un pequeño rediseño a su control, le puso conexión para auriculares, gatillos para mejor, los gatillos están mejor diseñados, le puso un parlante en el joystick, una luz que no sirve para nada, solamente te sirve para comerte la batería del joystick, y unos análogos cóncavos que mejoran el agarre. También le puso un botón share para que poder compartir los gameplays, y yo de ahí es cuando grabo. Si vos apretás 2 veces el botón share, empieza a grabar el gameplay. En 2017 salió la Nintendo Switch con sus Joy-Con. Los Joy-Con es bastante peculiar el mando. Son muy cómodos, pero son chiquitos. Tenés que tener manos chiquitas. Bueno, yo tengo manos chiquitas, tengo manos pequeñas. También tiene tecnología NFC para leer los amigos. Y tiene una cámara infrarroja que no sé para qué se usa. Debe ser para algo, se debe usar, pero no sé para qué. Y son mandos muy pequeños. Y ahora anunciaron hace unos días anunciaron el joystick de la PlayStation 5, que tiene varias características importantes, tales como incorpora un micrófono, le quitaron la luz, o sea, la luz esa de atrás, ese LED horrible, se lo quitaron, es más tranqui el LED, seguramente es acá en la pantalla. Otra novedad son los gatillos adaptativos que se encuentran en L2 y R2, que permiten ser más precisos a la hora de disparar, y tiene vibración áptica. ¿Qué es vibración áptica? No tengo la más pálida. Hasta acá el video, espero que les haya gustado. No se olviden suscribirse, comentar, díganle qué control les gustó más o cuál les trae mejores recuerdos. Y nada, suscríbanse, comenten y nos vemos en el próximo video. Chao.